Spider-Man llega al lugar donde acontecerá la batalla final. Ve al Duende Verde en una mano sosteniendo al amor de su vida, Mary Jane, y en la otra a un teleférico con varios niños dentro del mismo. El duende le da la oportunidad de elegir entre salvar a su amada, apelando a su lado como Peter Parker, o salvar a los niños apelando a su faceta de Spider-Man. A este punto veremos que no es algo original que el villano ponga en este tipo de situaciones al héroe. Sin irnos tan lejos, 6 años antes vimos exactamente la misma situación en Batman Eternamente. Pero entonces, ¿por qué algo tan poco original lo catalogaría como el mejor enfrentamiento final de Spider-Man en el cine? Porque, como la gran mayoría de clichés, no es el que sean utilizados, sino el cómo son utilizados. El Duende Verde está haciendo elegir al protagonista que ha estado en conflicto durante toda la película qué persona va a ser en un futuro, aquella que se basa en sus propios intereses y por la cual murió su tío Ben, o aquella que decide hacer el bien a costa de su propia vida. Por lo que la batalla final maneja la temática de cómo nuestras decisiones definirán el futuro de nosotros y aquellos a quienes amamos. Pero antes de eso tendremos que regresar bastante atrás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es, a primera instancia, una frase obvia de entender. Estamos en una película de superhéroes donde el protagonista lucha contra el crimen. Un gran poder se refiere a las habilidades del personaje, y una gran responsabilidad se interpreta como su deber de proteger a las personas. Sencillo, ¿verdad? Pues sí, y esa es la primera lectura que le podemos dar. Sin embargo, si retrocedemos un poco más en la escena antes de que el tío Ben le diga dicha frase a Peter Parker, veremos que hablan sobre cómo Peter le dio una paliza a un abusador de la escuela, y el tío Ben la recrimina diciendo que tal vez se merecía esa paliza, pero el hecho de que Peter tuviera la fuerza para golpearlo no justificaría que pudiera hacerlo, agregando que, a partir de ahora, es cuando Peter decidirá en el hombre que se transformará el resto de su vida, y dando las bases para la temática que se va a retomar en el enfrentamiento con el Duende Verde. En este caso, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se refiere al poder de Peter de decidir qué hacer con lo que tiene en sus manos, no solo de sus habilidades superheroicas, sino de sus decisiones a futuro. Su moralidad y cómo su forma de ver el mundo afectará diversos eventos en su vida. La primera película de Spider-Man no solo es muy buena por mostrar temas como la responsabilidad, el heroísmo o el amor, sino que va incluso más allá. El largometraje trata sobre decidir qué camino tomar, arriesgar todos nuestros intereses personales y ser el héroe, o dejar que nuestros impulsos nos dominen y ser el villano. Aunque esta premisa realmente no es tan acertada, porque no tratan de pintarte las cosas como algo totalmente bueno o totalmente malo, sino realmente tomar las decisiones correctas, ya sea para tu beneficio o el beneficio en conjunto. El gran conflicto de Peter es buscar ese equilibrio. En la primera parte de la película, Parker tiene interés por conquistar a Mary Jane, la chica que le gusta desde que tiene uso de razón. Esta chica es tan importante para su vida que es el primer personaje que vemos en pantalla. Sí, incluso antes que el mismo protagonista. Pero les aseguro que esta, como cualquier historia digna de contarse, se relaciona con una chica. Esa chica, Mary Jane Watson, la mujer que he amado desde antes de que me gustaran las chicas. Es una gran forma de mostrarnos no solo la importancia de Mary Jane para Spider-Man, sino como un personaje que tendrá gran relevancia para el tema de la película, y una forma en que el director Sam Raimi nos llega a introducir al tímido Peter Parker, que aún teniendo el poder de ser el narrador de toda esta historia, incluso antes de hablarnos de sí mismo, habla de la chica que le gusta, dándole más importancia a ella que a su propia historia de vida. Y gran parte de las acciones de Peter en esta parte son movidas por su interés personal en conquistarla. Aquí nada de ser el héroe y sacrificarte por el bien común. Aquí es Parker dejándose llevar por sus impulsos personales, y esto nace a partir de que la araña le haya picado y dado poderes. Olvida pintar la casa con su tío para probar sus nuevas habilidades, se aísla de su familia para probar un traje que vestirá para un evento de lucha libre, y participará en dicha lucha para ganar dinero, no para su tío Ben, que se encuentra desempleado, sino para comprar un coche y así impresionar a Mary Jane, y finalmente, al ver que no le pagan lo prometido en el evento, decide dejar escapar a un ladrón que había robado al sujeto que antes no le había pagado bien a Peter, y gracias a ello dicho ladrón terminó matando al tío Ben, y al final Spider-Man por la ira que siente decide confrontar al ladrón en venganza. Toda esta primera parte nos habla de una persona motivada por su propio beneficio, y vemos las consecuencias de actos tan egoístas. Si bien Peter no es quien mató a su tío, tenía el poder de detener al ladrón en dicho momento. Esa es la responsabilidad con la que debe cargar ahora. Y por ello es que en el segundo acto trata de que sus acciones sean contrarias, que la mayoría sean para un bien colectivo. Sin embargo, al igual que todo buen héroe, debe existir un buen villano, haciendo su aparición Norman Osborn.
también conocido como el Duende Verde. La razón por la que funciona tanto este antagonista es porque es la clase de villano que sirve como un paralelo del héroe, bajo las mismas condiciones, pero que por una o varias razones decidió irse por un camino más oscuro. Ambas personas brillantes con problemas en su área de trabajo, Peter con el bullying y Norman con la amenaza de cancelar su proyecto. Ambos con problemas familiares, Peter distanciándose del tío Ben y Norman no dándole la atención y afecto a su hijo, y ambos víctimas de un componente externo que les otorgará habilidades sobrehumanas, la araña que le picó a Peter y el suero de Norman. Más allá de estos paralelismos, que ya serían la base para construir a un villano interesante, lo que hace destacar al duende es que es alguien guiado única y exclusivamente por su propio beneficio. Igual que a Peter, en el primer acto solo le importa satisfacer sus propias emociones, y si bien podemos decir que Norman no era dueño de sus acciones en un inicio a diferencia de Peter, que siempre tuvo la capacidad de elegir, llega un punto dentro de la película en donde el lado oscuro de Osborn, el Duende Verde, se manifiesta, y Norman a partir de aquí sí que es consciente de lo que hace, y como clara muestra está en su extraña actitud durante la comida de Acción de Gracias, donde pese a estar en su modo tranquilo, sin que aparentemente el duende esté tomando el control de su mente, se va de dicha celebración al enterarse que Peter es Spider-Man, y a la escena siguiente está pensando en la forma de hacerlo sufrir, haciéndonos ver que Norman no solo ya es consciente de su poder, sino que ahora lo usa para malos fines. Como nota adicional, si bien en Spider-Man No Way Home se deja en claro que Norman en realidad estaba enfermo y gran parte de su mal actuar fue por el suero que tomó, no hay que olvidar que en la película original el propio duende le dice que él es el reflejo de lo que siempre deseaba: poder. Yo, tu creación maestra, brindándote lo que siempre has querido, poder más allá de tus sueños más remotos. Es decir, que el suero potenció tanto sus habilidades físicas y también sus emociones, porque al igual que ahora es capaz de matar a alguien que le estorbe sin remordimiento, también es en este punto donde reencuentra el amor por su hijo, amplificando sus emociones tanto malas como buenas. Así que mientras Spider-Man está salvando la vida de las demás personas, pese a que eso le conlleva perder su trabajo, salir lastimado y afectar su vida social, aún decide hacer lo correcto, mientras el Duende Verde aprovecha todo su poder para asesinar a las personas que lo despidieron o incluso llegar al extremo de secuestrar un teleférico con niños o quemar todo un edificio solo para llamar la atención del Hombre Araña. Por eso el duelo final es tan increíble. No solo se van a enfrentar las fuerzas antagónicas y protagónicas, como en todas las batallas finales, es el enfrentamiento de dos ideales que ha propuesto la película, aquel enfocado al egoísmo y otro a favor del bien colectivo. Por eso esta parte destaca, porque da inicio a la conclusión de los ideales de Peter. En este caso, obviamente es escoger una sola opción, y sin embargo, él decide sacrificar su propia vida para salvar tanto al amor de su vida como a la gente inocente, quedando vulnerable a cualquier ataque del duende. Y como él mismo dijo: Toma tu decisión, Hombre Araña, y contempla como recompensan a un héroe. Somos lo que elegimos ser. ¡Ahora decide! Y un tema recurrente en la trilogía de Sam Raimi es cómo las personas suelen actuar según vean las acciones de los personajes, como en El Hombre Araña 2, que tras ver cómo Peter detenía el tren, todos los pasajeros lo salvan de caer, el que Harry perdona a Peter al verlo disculparse y saber que la muerte de su padre no fue su culpa, o incluso el propio Peter perdonando al Hombre de Arena al saber que todo lo que hizo fue por su hija, y que nunca tuvo la intención de matar a su tío. En este caso, es la vista del pueblo de Nueva York ante Spider-Man, que gracias a sus buenas acciones lo salvan en conjunto pese a que tenían sus dudas de si seguir apoyándolo o no tras que el periódico dejase entrever que era un colaborador del Duende Verde. Acá igualmente marcamos cómo los ideales de Spider-Man sobre el bien en conjunto puede traerle tanto cosas positivas como negativas. Y una gran evolución el cómo ver a aquel chico que por un capricho dejaba escapar a un ladrón, ahora deja a su merced su propio cuerpo para proteger a las demás personas. Luego de esto logra poner a salvo a Mary Jane y los niños, y el duende aprovecha para arrastrarlo a un área solitaria, y así dar comienzo a un combate más directo, que es aquí donde considero la mejor parte de la pelea. El duende buscaba una forma de hacer sufrir a Peter, quebrándolo mentalmente al hacerlo elegir una decisión aparentemente imposible, cosa que no le resultó ya que logró salvar a ambas partes, y para colmo se tuvo que tragar sus propias palabras porque escenas antes le decía a Spider-Man que la gente lo terminaría odiando, pese a sus acciones, y oh sorpresa terminaron ayudando al Hombre Araña. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien mentalmente inestable que no acepta el rechazo recibe la humillación de su vida? Pues que descarga toda su furia contra el pobre Peter. Lo tira contra un edificio abandonado, no deja ni que se levante para lanzarle una bomba, y en cuanto ve que recupera un poco de sus fuerzas le da una enorme golpiza.
y hay un elemento visual que se ha ocupado en todas las películas de Spider-Man, y en general en películas de superhéroes, siendo esta la ruptura del símbolo. El traje de un héroe no es solo un modo de ocultar su identidad, cada uno representa a su forma diversas cosas, esperanza, miedo o a tu amigable vecino, pero también un símbolo, de un héroe inabatible, de un protector, del mito, la leyenda. Pero cuando este símbolo es despojado de aquel traje, vemos su rostro, se humaniza ese símbolo, es decir que se deja de idealizar al héroe para mostrar que también es humano. Por eso en Homecoming, cuando Peter es enterrado bajo los escombros del techo, vemos cómo llora y sufre sin la máscara, y la misma es un elemento que él observa para motivarse y recordar que él es el Hombre Araña y debe salir adelante. Por eso en Spider-Man 3, cuando el arenero le está dando una golpiza tan grande a el Hombre Araña, es el momento en que vemos cómo se destroza su máscara y podemos ver la cara de Peter. Y hasta la gente de Nueva York se da cuenta que en ese momento están destrozando a su héroe, mientras este no puede hacer nada para defenderse. En Spider-Man 2, en la escena del tren, los pasajeros al salvar a Peter quedan asombrados que aquel hombre que les ha salvado la vida y ha hecho cosas increíbles no es más que un joven cualquiera que podrían cruzarse por la calle. En este caso es ver cómo ese héroe que durante toda la película nunca había sido vencido, tiene la máscara rota, los labios ensangrentados y la piel sudada. Ya no vemos al símbolo, sino al hombre destruido. Y sí, al menos en Spider-Man 3, Amazing Spider-Man o No Way Home tenemos lo mismo, pero a la larga llega otro personaje a salvar a Peter, y después la batalla fluye de manera normal. En Far From Home, Spider-Verse o Spider-Man 2 es el efecto contrario. Peter ya tenía suficiente confianza como para encarar al villano sin miedo, y en Amazing Spider-Man 2, bueno, la escena donde Peter se ve vulnerable no es ni siquiera la batalla como tal, es la conclusión de la misma. Por lo que a fecha de este video, las únicas ocasiones en donde se destruye el símbolo y Spider-Man tiene que lidiar con la derrota él solo es en esta película y en Homecoming. Peter está siendo apalizado, no hay nadie que lo salve y vemos como el amigable vecino, el chico temeroso por confesar su amor, está siendo quebrado. Pero no solo de símbolos vive el hombre, la dirección de Raimi en esta escena es maravillosa, y no sé si lo habían notado, pero todas las batallas de la trilogía transcurren en un lugar en ruinas. En esta película en específico sirve para dar contraste de las otras batallas dentro de la película. Peter contra su abusón, no hay problema, es un lugar iluminado en la escuela, con sus amigos cerca. En la arena de lucha libre, otro lugar iluminado, con límite de tiempo, e incluso las barras que ponen para encerrar a Spider-Man y arrinconarlo lo terminan ayudando. Hasta la primera batalla con el duende salió vencedor, siendo un terreno bastante amplio para que Spider-Man pudiera moverse. Pero ahora, al ser una situación que él tiene las de perder, es en un lugar oscuro, poco agradable, cubierto por escombros llenos de polvo, y que da una sensación de suciedad. Es poco amplio y poco visible. A duras penas puede moverse con libertad, y cuando intenta hacer algún ataque utilizando su agilidad sobrehumana, el duende puede ver sus movimientos. Todo esto ayuda a transmitir el mensaje de la caída del héroe. Con el traje rasgado, sangre en su rostro, ojos llorosos y en un lugar abandonado. Por otra parte, el uso de la cámara lenta está hecho de forma majestuosa. Sé que parece un punto insignificante, pero incluso para usarla hay que saber hacerlo. En The Amazing Spider-Man, cuando el Hombre Araña pelea contra el Lagarto, este lo tira fuera del edificio, y hay una cámara lenta para ver cómo Spider-Man usa su telaraña para volver a subir. La cámara lenta usualmente enfatiza un momento dándole prioridad, mayor importancia. En este caso no tiene sentido que le pongan cámara lenta a Spider-Man cayéndose del edificio, ya que no hay ninguna tensión, aún tiene sus lanzatelarañas, así que puede subir. Y aunque no las tuviera, el tipo puede trepar paredes, así que pudo agarrarse a los vidrios y volver a subir, reflejando cómo la elección del director no tiene sustancia, contrario a cómo lo usa Sam Raimi. Cada golpe en Spider-Man es crítico. No hablamos de que cualquier ladrón lo esté golpeando, hablamos de alguien que podríamos argumentar que lo supera en fuerza física. Ni siquiera le da tiempo a reaccionar. Hay una toma en donde ni siquiera se ha volteado y el duende ya prepara su siguiente gancho. Mezcla curiosamente la cámara lenta con tomas rápidas, que duran a lo mucho un segundo. Esto genera que el espectador pueda sentirse más empático con Spider-Man. Peter apenas si puede mantenerse en pie, por lo que las tomas rápidas ayudan a enfatizar esa sensación de no poder reaccionar a tiempo y de confusión, no saber de dónde vienen los golpes o cómo poder contraatacar, y la cámara lenta para enfatizar aquellos momentos donde más dañado se encuentra Spider-Man. Es decir, que hace una mezcla entre la confusión y el dolor que siente Peter en ese momento, usando los recursos de la edición y el tiempo de cada toma, dando cátedra de cómo Raimi pudo mezclar ambos conceptos opuestos para generar una conexión mayor con la situación del protagonista. Además que la coreografía me parece espectacular.
Si bien el duende usa algunas técnicas de combate, la mayoría de golpes son una muestra de su fuerza bruta, casi no aplicando técnicas específicas, y logramos ver cómo cada movimiento de defensa de Spider-Man, como sus grandes saltos o lanzatelarañas, no sirven para parar al villano. Aunque si debo tener alguna pega con toda la batalla en general, creo que los movimientos más exagerados como los saltos no encajan con el tono más brutal y burdo del combate, y se siente fuera de esa atmósfera que acaba de crear, provocando que pueda sacarte por un breve instante del tono general de la escena. Pero fuera de eso, todo lo demás está bastante bien manejado, y sobre todo las decisiones de creación de iluminación y ambiente ayudan a enfatizar la violencia y oscuridad del momento. Hemos visto al héroe hacer algo imposible, salvando su lado personal y su deber como héroe. Hemos visto al héroe caer, pero ahora llega el momento culmen, y por lo cual he hablado sobre escenas previas de la película. El desenlace de la batalla. El Duende Verde tiene a Spider-Man contra la pared, y un detalle que no he mencionado es cómo al iniciar su paliza contra Peter, se había alzado los lentes. Esto, más que algo simbólico ligado a la narrativa, es más un recurso para generar una emoción más fuerte al espectador. El que podamos ver los ojos del personaje hace que inconscientemente empaticemos más con él mismo. Por eso, cuando vemos ese choque de miradas entre el Duende Verde mirando desde la cima al pobre Hombre Araña, con sus ojos agotados, logramos conectar más con el momento. Y es uno importante. El duende enfadado le dice a Peter que por sus acciones no solo matará a Mary Jane, sino que la torturará y la hará sufrir lentamente. Antes de ello, aquí es cuando la mirada de Peter cobra fuerza, al escuchar el nombre de Mary Jane, y cuando el duende está a punto de matar a Spider-Man, este lo detiene. Spider-Man saca toda la fuerza que no tenía para enfrentar al duende, y no solo logra encararlo, sino que humillarlo. Le tira una pared encima. Al primer momento que se logra parar, Peter lo levanta y lo lleva a un sitio donde lo golpea repetidamente. Spider-Man está dejándose llevar por sus emociones. Así como el duende no le dejó ni un respiro al iniciar el combate y dejarlo malherido, ahora él hace lo mismo, pero sin tener un aparente final. Norman alza la voz y le suplica a Spider-Man que pare. Este por un momento duda, y al quitarse el casco, el duende revela su verdadera identidad. Norman intenta convencer a Peter que su otra personalidad, el Duende Verde, era quien lo había obligado a hacer tales actos, y que le ayuda a detenerlo, ya que fue como un padre para él. El Hombre Araña le contesta que solo tuvo un padre, y su nombre era Ben Parker. Norman, molesto, activa su planeador para matar al Hombre Araña, pero este lo termina esquivando y le da justo al Duende Verde, matándolo en el acto, no sin antes decir sus últimas palabras: que no se entere Harry, dando por concluida la batalla. Esta sección final es lo que engloba todo lo que esta película trata de representar. Yéndonos por lo más simple, como dije, pese a que No Way Home presenta que Norman está enfermo por el suero que se tomó, el suero solo potenció emociones tanto positivas como negativas. Sí, mató a muchas personas, y su obsesión con Spider-Man casi termina con matar al propio Peter Parker, pero también esto ayuda a que pueda volver a conectar con su hijo cuando requirió ayuda, y hasta sus últimas palabras van dedicadas a que su hijo no se entere de lo que su padre ha hecho. No le suplicó a Spider-Man que lo salvara o lo maldijo, pensó en su hijo, Harry. Por eso Norman es la representación de alguien que ve por sus propios intereses, buenos o malos, sus propias y puras emociones. Peter, por su parte, gracias a esta batalla supo encontrar el equilibrio, supo que lo correcto no es irse a un lado o al otro, sino intentar un balance. Por eso, gracias a su lado más humano, es que por escuchar que Mary Jane sería torturada pudo tener fuerzas para enfrentar al duende, y gracias a su lado heroico pudo detenerse antes de matar al padre de su mejor amigo. Estos momentos reflejan cómo Peter ha alcanzado esa madurez de poder sacar lo bueno de sus propias emociones, y aquella que le dice lo correcto, aquella que se mueve por su amor, y aquella que le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, el duende merecía ser golpeado por sus terribles actos, pero si Peter seguía golpeándolo hasta matarlo, no podría vivir en paz sabiendo que asesinó a Norman Osborn, una persona que admiraba, y cuando recalca que su padre es en realidad Ben Parker, nos deja en claro que ha aprendido de sus enseñanzas. Para concluir, he de retomar otra sección de la película, porque toda la batalla final es una reminiscencia de la primera vez que Peter se convierte en el Hombre Araña. Ambas situaciones suceden en la noche, y ambas representan un punto muy oscuro dentro de la vida de Peter, es decir, cuando asesinan al tío Ben y la batalla final. En ambas, Peter, al enterarse de la muerte de su tío y el secuestro de Mary Jane, van rápidamente hacia donde está el villano. En las tomas donde se balancea, de hecho, usan el mismo tema. Ambos enfrentamientos se dan en un lugar oscuro y solitario,
En ambas, Spider-Man logra arrinconar a su adversario, pero antes de hacer algo más, este se da cuenta que la persona que estaba persiguiendo, el antagonista, era alguien que conocía, el ladrón que dejó escapar y el padre de su mejor amigo. Ambos terminan muriendo antes de poder liquidar al héroe, y todo termina con un Spider-Man reflexivo que incluso usan el mismo tema musical, tanto cuando Peter se da cuenta cómo sus acciones involuntariamente dañaron a un ser querido mientras llora en lo alto de un edificio, y en la otra mientras mira cómo aquel hombre que admiraba estaba muerto frente a él. En la primera ocasión Peter se dejaba guiar por sus impulsos, era algo terco y tenía mucho que aprender, pero ahora, aunque sea un panorama trágico, ha madurado bastante, ha comprendido qué es la responsabilidad y el valor de sus acciones. Por eso las secuencias son tan similares, por eso usan el mismo tema para iniciar y para terminar, por eso ambas tienen la pérdida de una figura tan importante para Peter, por eso en ambos vemos su caída, ya sea como persona o héroe. Tras la batalla, Peter decide guardar su secreto de ser un héroe a Harry, al ser la única familia que le queda. Después de tanto sacrificio, finalmente Mary Jane corresponde su amor con el de Peter. Pero él sabe que eso puede llegar a afectarla. Si ambos son muy cercanos, puede llegar otro villano a atacarla, por lo que decide alejarse de ella para protegerla. Y como diría Peter, este es su don, su maldición. La batalla final es el culmen de una enseñanza que desde mi perspectiva es lo que eleva la película a un punto muy alto. El buscar el equilibrio en la vida, no vivir de nuestro deseo egoísta, ni desvivirse siempre por los demás. Somos personas con la capacidad de cambiar las cosas, con nuestras acciones. Somos capaces de levantarnos y saber cuándo parar. Somos Peter Parker en un camino lleno de dudas, lleno de sufrimiento, lleno de retos, pero hay que levantarnos y saber que no todo está perdido. Saber que tenemos dones y maldiciones. Parte del camino es esa búsqueda. Habrá pérdidas y conflictos, pero hay que saber que para realizar un cambio en el mundo, primero hay que cambiar nosotros mismos. La respuesta a cómo podemos cambiar no es fácil, pero ahí está lo interesante, el buscar el héroe que está en todos nosotros, aquel que sufre pero también ama, aquel que nos levanta, nos dice cuándo parar y que nos guía. Nuestro don y maldición está en nuestras decisiones. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.